Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Bienvenidos a todos, bendiciones familia, gracia y paz a todos, a todas las personas que están conectadas viendo esta transmisión que se hizo al cierre de Shabbat. Queremos darle las gracias por compartir con nosotros estos estudios. Estamos analizando y estudiando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, ¿sí? Estuvimos viendo los primeros 2 capítulos. Les digo, hay muchísimo para hablar de esto. Hay muchísimo para hablar de esto. De hecho, va a ser bueno por ahí retomar algunas cosas que quedan en el tintero. Pero si nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para estudiar cada capítulo, versículo por versículo, esto se podría desarrollar bastante largo, ¿sí? Bastante extenso. Entonces, la idea es abarcar lo más que se pueda, hacerlo lo más didáctico posible, ¿sí? Y obviamente conectándolo con todo lo que ya hemos visto y hablado acerca de el reino milenial y bestias, dragones y serpientes. La revelación, el ángel de Yahweh, ¿sí? Entonces, esas series de mensajes son vitales y fundamentales para entender el, el contenido de este libro de Apocalipsis. Apocalipsis no es fin del mundo, Apocalipsis no es mensajes futuristas de ciencia ficción como quizás en algún momento lo hemos recibido o se nos ha enseñado. Es más parecido a los evangelios. Hermanos, Apocalipsis es un evangelio, pero dicho con un lenguaje un tanto distinto, pero para el que tiene oídos, oiga. Eso es Apocalipsis. Muchos van a leer Apocalipsis y van a entender cualquier otra cosa, pero el lenguaje de Apocalipsis es un lenguaje alegórico, un lenguaje de parábolas, ¿sí? Y ese lenguaje no es un invento del escritor de Apocalipsis. El escritor de Apocalipsis citó profecías textualmente. Todas las cosas que se hablan y se mencionan en el Apocalipsis ya se dijo, ¿sí? Y es más, podemos vincularla directamente a los libros proféticos, ¿sí? Así que bueno, vamos a continuar entonces con el estudio en esta oportunidad. Lo va a continuar una de las hermanas de esta comunidad, ¿sí? Uno de los pilares de esta comunidad, la hermana Mari Carmen. Y obviamente vamos a comenzar con una oración disponiendo nuestros corazones para oír, ¿sí? Es que hay que estar atentos, hermano. Lo mejor que podemos hacer es tener un espíritu enseñable, ¿sí? Y oír la palabra del Ruach por la voz, ya sea de un varón, una mujer, no importa, el Ruach está hablando, prestar oído, ¿sí? Así que vamos a pedir al hermano Oscar que iniciar con la oración y ahí le damos paso a nuestra hermana. Amén. Amén, saludos a todos, Yahweh les bendiga. Vamos a inclinar vamos a cerrar nuestros ojos ahí. Vamos a darle gracias al Eterno por su inmenso amor y su inmensa misericordia. Amado Yahweh, te damos gracias en esta hora, Padre Santo, por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia. Gracias por revelarte a nuestras vidas, gracias por esta comunidad, Señor, que ha sido un manantial de vida, de agua fresca, un manantial donde brota, Señor, tu enseñanza sin alterarla, sin adulteración, Señor, sino que es una leche fresca, una leche que llena todo nuestro ser espiritual, Señor. Por eso en esta hora queremos pedirte, Padre Santo, que sigas haciendo esa obra que tú un día empezaste en cada uno de nosotros, Señor, y que nos des la sabiduría suficiente, Padre, para comprender tus secretos, tus designios, tus misterios, Señor, que han sido revelados para tus hijos, para tu pueblo, Señor. Danos un corazón humilde, sencillo, enseñable, Señor, que podamos hacer y aceptar tu voluntad, Señor. Te pedimos en esta hora por los hermanos que no han podido estar en la reunión, los bendecimos también, Señor,
a los que van a ver este video más adelante, Señor. Que ese poder glorioso, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, esté derribando barreras, argumentos, todo lo que impide, Padre, el conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor, nos encomendamos a ti. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Esta noche, como dijo Darío, voy a estar compartiendo con ustedes Apocalipsis 3. Voy a abrir mi presentación. Les pido disculpas porque mi computadora estaba en inglés y los acentos, algunos en unas palabras salen y en algunas palabras no salen. Y bueno, me disculpo por eso y quería que estuvieran en la grabación porque sé que hay gente que va a estar pendiente de eso. Entonces, no les puedo ver las caritas porque como voy a compartir pantalla, si ustedes quieren decir algo, ustedes simplemente abran su micrófono y déjenme saber y aporten. Así que, ok. Ok, ¿pueden ver pantalla? Amén. Sí, Amén. 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 Apocalipsis 3. Yahshua habla a las iglesias. Y me gustaría mucho que hagan intervención de lo que ustedes pueden ver, porque yo sé que yo veo una cosa, ustedes van a ver otra, y en ese yo veo, ustedes ven, el otro hermano ve, podemos hacer un tema completo. Y quería ir, antes de entrar a Apocalipsis 1, leí Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, Apocalipsis 4, porque para poder entender Apocalipsis 3 tenía que abarcar todo lo que era desde el principio, ¿verdad? Y vi 3 puntos que me parecieron interesantes en Apocalipsis 1, que estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar la reunión, y son estos 3 puntos. Y lo vamos a leer por puntos, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 1:6. Si alguien lo puede leer, si alguien lo tiene y me puede ayudar. Amén. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para Eloa, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, nosotros estamos viendo que Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes, pero esto es nuevo. Esto en realidad es nuevo, o como habíamos hablado, viene de la Tanakh. Entonces, si alguien, por favor, puede conseguir Éxodo 19, 5 y 6. Amén. Éxodo 19, 5 y 6. y 6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Entonces, este fue el plan inicial de Yahweh, hacer un pueblo de sacerdocio, ¿verdad? Pero ese plan continúa. Entonces vamos a ver Isaías. ¿Qué dice Isaías 6:1-6? Isaías 61:6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Eloá seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Entonces seremos ministros, pero ministros ¿de qué? Seremos seremos sacerdotes y seremos ministros, pero ministros ¿de qué? Si alguien me puede leer, por favor, Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Amén. Primera de Pedro 2, del 9 al 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Eloa, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia.
Amén. Entonces, hemos sido hechos reyes y sacerdotes, ministros de su evangelio, de su evangelio. Estamos para proclamar Torah. Lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Es lo que ahora nosotros estamos llamados a hacer, sacerdotes, pero de su palabra, de su Torah. No solamente con enseñarlo, es convivirlo, cómo nos vestimos, cómo nos movemos, qué decimos, qué hacemos. Entonces vemos que lo que Yahweh dijo en la Tanakh, los discípulos lo repetían. Y vamos a ver que mientras vamos desarrollando lo que es Apocalipsis, vamos a ver que lo único que hicieron los apóstoles, los discípulos, y lo único que se ve en Apocalipsis es una repetición de la Tanakh. Pero hoy día hay movimientos religiosos que dicen que esto no es posible, que nosotros no podemos ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque esperan un templo físico. Esperan ese templo físico y en ese templo físico esperan que un linaje y que una tribu específica realice el trabajo de ese templo. Esos son el judaísmo mesiánico y el ministerio, como dice mi amigo Ramiro, de El Millonario Amable, que están esperando ese templo físico. Pero nosotros sabemos que ese templo físico ya no es más. Más adelante vamos a ver por qué. Si alguno de ustedes quiere aportar algo al sacerdocio, yo sé que este es un tema para él solito, yo sé que el sacerdocio es un tema para él solito, pero me interesaba mucho en lo que era Apocalipsis 1:6, explicar bien cuando nos dicen reyes y sacerdotes. Estaba yo diciéndole a mis hermanos, ¿verdad? Que creo que en las cartas de Reyes, se lo podemos poner, adicionar aquí para que sepan cuál es el versículo, decía que el rey, ya siendo rey, tenía que escribir la Torá y tenía que leer la Torá todos los días de su vida mientras fuera rey. Y nosotros estamos viendo aquí que Apocalipsis nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Es para nosotros también el constantemente, no solamente meditar en las escrituras, es también para nosotros el escribirlo, es también para nosotros el leerlo, es también para nosotros el vivirlo, porque no solamente, oh, somos reyes y sacerdotes, no solamente es decir eso, es algo bien, es algo bien, eh, como que, wow, ser sacerdote no es cualquier cosa para Yahweh. Entonces, Él nos nombra eso, tenemos que estar como que a la altura, como que a la altura de ese nombramiento que es hermoso, ¿verdad? Que lo podemos leer en primera de Pedro. El punto número 2 que me pareció muy importante fue Apocalipsis 1:7. Si alguien lo tiene y por favor lo puede leer. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Cuando en el cristianismo escucha eso, ¿verdad? Y cuando nosotros escuchamos esto, ¿verdad? Nosotros pensamos en quién, en Yeshua. Ese es nuestro primer pensamiento, Yeshua. Pero vamos a leer, vamos a ver qué dice la Tanakh. Vamos a ver de quién estamos hablando. Si alguien puede buscar, por favor, Zacarías 12:10, Salmo 22 o Juan 19, para que vamos un poquito. Amén. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Entonces, escrito estaba.
No es que Apocalipsis está diciendo algo nuevo. Escrito estaba, las aflicciones de Mashiach y lo que iba a suceder, escrito estaba. ¿Quién tiene Salmo 22, 16, 17? Salmo 22, versículo 16 y 17 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Es Mashiach. Es Mashiach. Apocalipsis 1.7 lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, esto que sucedió no fue que Juan lo vio en una visión y lo acaba de decir. No, todo estaba anunciado. Este es el momento donde Yahshua empieza a revelarse como Yahweh y empieza a decir, hey, se escribió de mí, se escribió de mí, se ha escrito de mí, se escribió en la Torá, se escribió en los salmos, se escribió en los profetas y mis discípulos van a escribir de mí. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Si alguien quiere aportar algo aquí, mi interés de hablar un poquito de Apocalipsis 1.6, Apocalipsis 1.7, Apocalipsis 1.8 es reflejar lo que la Tanakh ya decía acerca de Yahshua. Si nadie agrega algo, pasamos al 3, que es Apocalipsis 1.8. Este punto me pareció muy interesante. 1.8, si alguien lo tiene, por favor. Yo soy el alfa y la omega, dice el Adón Eloa, el que es y que era, y que está vivo, y que está viviendo, viniendo, el Todopoderoso. El Todopoderoso. El Todopoderoso viene del Strong 3841. ¿Qué significa? Acuérdense que aquí quien se está presentando es Yahshua, pero él dice, yo soy el Todopoderoso. Entonces, buscando en el Strong, el Todopoderoso significa el gobernante, el absoluto, el gobernante absoluto y universal. Es decir, Yahweh, porque decir que Yahshua es el gobernante, el absoluto, el universal, entonces, ¿dónde quedaría Yahweh? Pero aquí me surge una pregunta, porque yo no lo puse en el Apocalipsis 1.8 arriba, pero en nuestras Biblias dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Principio y fin fue agregado. Porque para la Trinidad o para los que hicieron la traducción, ese principio y ese fin es como si Yahshua tuvo un principio o como si Yahshua va a tener un fin. Más adelante voy a dar un concepto de lo que es el principio, porque más adelante él dice, yo soy el principio de la creación. ¿Qué quiso decir él allí? En este caso, principio y fin está agregado. Entonces, cuando retiramos ese agregado, él se está revelando, él está diciendo, yo soy Yahweh. Ya yo no soy el mártir, yo soy Yahweh y te voy a explicar. Esta es mi revelación. Te voy a revelar quién es Yahshua en mí. Yo te voy a explicar y empieza a como a quitarnos la venda. Mira, lee la Tanakh. ¿Qué decían los apóstoles? ¿Qué está diciendo Juan? Oigan bien, escuchen bien y más adelante vamos a ver también el concepto de espíritu, porque al final siempre dice, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Más adelante vamos a ver lo que es ese concepto. Entonces aquí dice, bueno, surge la pregunta, ¿por qué la necesidad de darle a Yahshua un principio y un fin? Entonces es la doctrina de hombre la que hace esto, para poder explicar la persona de Yahshua como si fueran tres. Pero en realidad, si nosotros lo vemos y entendemos los conceptos, estamos hablando de un Dios que se está revelando a sí mismo.
Entonces, eso fue lo que me llamó la atención de Apocalipsis 1, ¿verdad? Amén. Una cosita, hermano, antes que avances, porque está muy bueno el hecho de que nosotros estamos viendo que el escritor Apocalipsis lo pone a Yeshua, al Mesías, como Yahweh, ¿sí? Y no es el único. Escuchen, nosotros leímos en Efesios 5:27 que dice que Mashiach se ofreció a sí mismo por la iglesia. Él se ofrece a sí mismo para presentarla pura, sin mancha, delante de él. O sea, él se ofrece para presentarla delante de él. A veces nosotros vemos en las escrituras, todo el mundo sabe que Mashiach es la ofrenda. Todo el mundo sabe que Mashiach es el sumo sacerdote, que el que ofrece la ofrenda. ¿Sí? Acá dice que la ofrenda es sí a sí mismo para presentarla como esposa a la novia delante de sí mismo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta cómo la doctrina a veces no nos deja ver? Son vendas mágicas, dice mi hermana, vendas mágicas, te tapan los ojos, no te deja ver. Viendo, no ven. Así que es importante lo que está recalcando acá mi hermana Mari Carmen, porque Apocalipsis hace ese hincapié. Él es el Todopoderoso. El principio y el fin, dice el agregado que le hicieron, pero entendamos que Él es el Todopoderoso, ¿sí? El Todopoderoso. Amén. Amén, hermana. Adelante. Algo que me llamó la atención en Apocalipsis 2, y lo voy a leer yo, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y nos vamos a detener ahí, ¿verdad? Porque cuando Mónica enseñó Apocalipsis 2, ella dijo que el misterio estaba en Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas ya está resuelto en Apocalipsis 20. Lo que me llamó a mí la atención es cuando dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, hermanos, si alguno puede buscar Joel 2:7, número 37-34, Mateo 18:20 y Lucas 17 del 20 al 21, y lo vamos a ir leyendo, a ver a qué se refiere cuando dice el que anda en medio de los candeleros. Amén. Joel 2:27 dice, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Entonces ahí vemos que es Yahweh el que anda entre su pueblo, ¿verdad? ¿Quién consiguió números 35-34? Amén. Números 35-34. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Yahweh, habito en medio de los hijos de Israel. Amén. Nuevamente Yahweh nos dice que Él está entre los hijos de Israel. Él habita entre los hijos de Israel. Mateo 18:20. Amén. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. 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 Nuevamente estamos viendo al Eterno en medio de su pueblo. Lucas 17, 20-21. Dice, interrogado por los fariseos. ¿Cuándo viene el reino de Eloa? Le respondió y dijo, el reino de Eloa no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí o allí, porque he aquí el reino de Eloa está en medio de vosotros. Amén. Entonces, vemos
vemos que esta expresión en medio hace referencia a Yahweh, a Emmanuel, a Dios con nosotros, que está en Isaías 7:14, el que escudriña nuestros corazones, o sea, a Dios en nosotros, a Dios con nosotros, a Dios dentro de nosotros, el que escudriña los corazones, que está en Jeremías 7:10. Es Yahweh, en la Torá es nombrado como Yahweh, y es el espíritu de Yahweh, según Romanos 2:7, en el nuevo pacto. Pero se está hablando de Yahweh, aquel que está en medio de nosotros desde siempre, aquel que sacó al pueblo de Egipto, aquel que estuvo con ellos en el desierto, el que caminó frente a ellos como columna de humo, el que estuvo detrás de ellos cuidándolos del faraón, el que ha estado contigo y conmigo desde siempre, desde el vientre de la madre, porque nuestro embrión vieron sus ojos. Desde allí Él está con nosotros. Desde allí Él no nos ha dejado. Él ha estado con nosotros, en medio de nosotros, en nosotros. Entonces, cuando yo leí Apocalipsis 2, dije, el que anda en medio, es que es interesante ese punto, porque casi nunca lo vemos así, ¿verdad? Siempre vemos el Espíritu, o por lo menos en el Evangelio, veamos el Espíritu. Sí, el Espíritu está conmigo, el que me cuida, el que me enseña, el que me consuela, y Yahweh está en los cielos. Él no puede estar conmigo. Yo quiero el Espíritu porque está conmigo, pero yo le temo a Yahweh porque está en el cielo. Y no entendemos, tan necios somos que no entendemos que es el mismo, que Él no se divide, que Él puede estar donde Él quiera, cuando quiera, y está ahí, como está aquí, en medio de nosotros. Amén. A ver, Alejandro, porque justamente yo lo que quería recalcar eso, que la Biblia podía haber dicho que está entre medio, pero no se usa esa expresión entre medio, como indicando que está ahí entre ellos, entre medio de ellos, sino dice en medio, ¿sí? Amén. Eso era algo para recalcar, por eso es la explicación que hizo la hermana. Amén. Adelante, Alejandro. No, es solamente un comentario, no sé igual si sea digno, si no lo editan, pero como músico se me vino a la mente una canción que escribió Marcos Vidal sobre el Espíritu Santo. Y esa canción decía, la estrofa decía, si fue mejor que tú te fueras, si fue mejor que Él viniera, Santo Espíritu de Dios, mora en mí. Y yo de repente pienso en eso, ¿no? Pero está muy claro. Incluso yo quería escribir algo también al respecto, algo así. No es de que el que tiene la función está en nosotros y estar aquí sea el Espíritu, ¿verdad? O el Espíritu Santo como una persona de la Trinidad, sino que es el cumplimiento de que Eloa está morando en nosotros, está en cada uno de esas piedras vivas que somos su templo. Nada más era eso. Claro, y a eso, hermano, que estás comentando, es interesante porque en los evangelios, Mashiach mismo dijo que él iba a estar con nosotros. O sea, yo estaré con ustedes, no los dejaré Fin del mundo. huérfanos. Claro, pero hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién era el que nos iba a acompañar? ¿Quién era el que nos iba a guiar a toda verdad? Depende del contexto. Uno dice, bueno, el Espíritu Santo. Y en otro lado te dice que es él mismo, él iba a estar, no te iba a desamparar, iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto también está interesante, porque en Juan dice, el Espíritu de verdad que ahora está con vosotros, estará en vosotros. Ese Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. ¿Qué es la verdad? Según Masías dijo que él era la verdad. El Espíritu de verdad es su Espíritu. El Espíritu de Masías, su mismo Amén. Espíritu. Amén, adelante. Pero vamos a ver más adelante, vamos a ver eso más adelante, porque es interesante. Otra cosa que quise compartir, ¿verdad? Que no es Apocalipsis 2, pero está en todo el libro de Apocalipsis, es
el número 7. El número 7, un todo. Llama la atención el número 7, que se menciona a través de toda la carta de Apocalipsis. 7 iglesias, pero sabemos que es un solo pueblo. 7 candelabros, 7 ángeles, 7 estrellas, entre otros pares de 7 que vamos a ver más adelante. El 7 es un número alegórico que indica un todo. Es un número de plenitud, pero de completo. Indica todo, está completo. Entonces, cuando usted ve el número 7, no diga, son 7 iglesias, Efeso, Pérgamo. No, no, no. Le está hablando a un pueblo. Le está hablando a un pueblo. No son 7 candeleros, 7 ángeles de 3. Le está hablando a un pueblo. El 7 indica eso, indica plenitud, indica todo. Quería como que añadir un poquito del 7 porque lo vamos a ver hasta que finalice Apocalipsis. ¿Quieres agregar algo, Darío? No, está bien, está bien. Está bien. Ya habíamos visto también que el número 4 representaba algo completo, ¿sí? Plenitud, una plenitud, pero el 7 es otro número que se refiere a lo mismo, pero más a que se acaba algo, a que se completa la obra, ¿sí? Amén. Y entonces, ahora sí, Apocalipsis 3. De repente, los hermanos que van a dar Apocalipsis 4, 5, 6, van a ver cosas en Apocalipsis 1, 2, 3, y es bonito y bueno reforzarlo. Como que llenar esos espacios que ustedes pueden ver. Vamos a recorrer ahora las escrituras con Apocalipsis 3, ¿verdad? Y estaremos comparando en cada línea, estaremos comparando la Tanakh y el nuevo pacto para entender que los apóstoles, los discípulos, no estaban diciendo nada nuevo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero lo que yo dije de Apocalipsis 1, lo que yo dije de Apocalipsis 2 y lo que hemos estado viendo, he dado 2 referencias de la Tanakh, 2 o 3 referencias del nuevo pacto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los apóstoles y los discípulos estaban declarando la escritura, lo que conocían, la Tanakh. ¿Por qué? ¿Qué vimos con nuestro hermano Alejandro? Bueno, que estas cartas fueron escritas entre los 65 y los 100 años después de Mashiach. Entonces, cuando ellos hablan de las escrituras, ¿de qué están hablando? Cuando ellos se refieren a las escrituras, ¿a qué se están refiriendo? ¿Verdad? Les quiero, por ejemplo, Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros les parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengas vida. Eso lo está diciendo Yeshua. Está hablando de la Taná. Salmo 19:7 dice, la ley de Yahweh es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando ellos están hablando de escritura, cuando ellos dicen escrito está, cuando ellos están hablando que a usted le parece que es algo muy sabio, ellos están pronunciando Taná. Primera de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿A qué escritura usted creía que Pablo le estaba hablando a Timoteo? Si no era de la Tanakh. El Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, no había sido escrito. No hay manera. Dice, Hechos 17:11, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud, enseñando diariamente las escrituras, la Taná, para ver si estas cosas eran así, para probar si lo que decían de Yeshua era así. ¿Alguien tiene que agregar algo? Sí, mira, ¿sabes qué interesante que es esto? Porque ustedes van a escuchar que
ya sea en debates o cuando se trata de hablar de, de la Biblia, se utiliza el término Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ¿sí? Y también se lo critica mucho a un tal Arrio, ¿sí? Resulta que el que utilizó, el que implementó ese término, fue ese tal Arrio, que dijo que el Dios antes en las escrituras era distinto que ahora, es otro. Ahora es bueno, antes era el Dios de guerra. Entonces él dividió y a partir de ese pensamiento, de ese tipo, de ese hombre que todo el mundo lo critica, todo el mundo lo trata de hereje, pero se puso la hojita en el medio del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, antes era la ley, ahora es la gracia, ¿sí? O sea, saben identificar al hereje, pero no a la herejía, porque sí, continúan con esa, ¿no? Como ya está dividida la Biblia, entonces decimos Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Y sí, claro que las escrituras eran una sola, las escrituras, pero lo que se escribió a partir de los apóstoles no era distinto a lo que se venía hablando, no era algo diferente o no estaba desconectado, porque de hecho cuando nosotros lo escuchamos al apóstol Pablo, o lo leemos, mejor dicho, en sus cartas, vemos que de continuo te está citando las escrituras, versículos completos y a veces extensos, pasajes extensos de las escrituras, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decir que la Biblia estaría dividida o el mensaje estaría dividido? ¿No es cierto? Obviamente que no. Lo mismo que se dijo antes, lo que se estaba diciendo ahora. Amén. Amén. ¿Alguien más? Seguimos. Apocalipsis 3:1, pero vamos a leer Apocalipsis 3:1 y 2. Si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Apocalipsis 3, 1 y 2. 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Eloah y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Eloah. Amén. Si alguien puede buscar, por favor, Isaías 11, del 1 al 2, Colosenses 2, del 9 al 10. Isaías 11, del 1 al 2. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Amén. Nosotros sabemos que este versículo es un versículo mesiánico, pero cuando nosotros lo vamos leyendo, decimos es Yahshua, pero evidentemente es Yahweh, porque ¿quién puede tener estos 7 espíritus? ¿De quién estaba hablando Isaías? ¿A quién se refería Isaías? Vamos a ver qué dice Colosenses 2, 9 y 10. Leo, Amén. dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces, en Mashiach está la plenitud de Yahweh, la plenitud de Yahweh. Y nosotros somos completos en Mashiach, pero no podemos decir que la plenitud de Yahweh está en nosotros. Porque decir que la plenitud de Yahweh está en nosotros es decir que tenemos esos 7 espíritus y somos imperfectos. El único es Mashiach. El único que tiene la deidad de Yahweh es Mashiach. Entonces, cuando él se presenta aquí y él dice,
el que tiene los 7 espíritus, porque quien está hablando es Yeshua, el que tiene los 7 espíritus, él ya claramente te está diciendo, te está hablando Yahweh, te está hablando tu Eloa, te está hablando tu creador, el que tiene los 7 espíritus, dice esto. Y el misterio de las 7 iglesias, ya nosotros lo habíamos visto en Apocalipsis 1:20. Si no se recuerda, porque ¿qué dice? Y las 7 estrellas. Entonces usted puede ir a Apocalipsis 1:20 y ver cuáles son esas siete estrellas, ¿verdad? Entonces, ¿quién me puede leer Apocalipsis? Otra vez, 1, 2, a ver, el 2. El 2. 3:2. Apocalipsis 3:2. Apocalipsis 3, versículo 2. Sí. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Eloa. Amén. Entonces, aquí dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Entonces, cuando decimos, ¿crees que tus obras están muertas? Cuando Yahweh está enfatizando esto, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Tanakh, vamos a ver qué dice Ezequiel. ¿Cuáles son esas obras muertas? ¿De qué estamos hablando? Si alguien busca Ezequiel 18:32, Juan 8:51, Romanos 8:13, Mateo 23:27-28. Amén. Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Adón. Convertíos pues y viviréis. Si nosotros vemos ese versículo, escuchamos a un Yahweh que no está hablando de la muerte física, porque él dice, vuélvelo a leer, Lili, por favor. Sí, porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Adón. Convertíos pues y viviréis. Está hablando de la muerte espiritual. Y era lo que le estaba diciendo a Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Juan 8:51. Amén. Dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Nuevamente estamos hablando del que no cuida su palabra, está muerto, no es Dios, no es Dios de alguien que está muerto. Por eso dice, volved a mí, arrepentíos y viviréis. Romanos 8:13. Amén. Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Amén. Mateo 23. Amén. Mateo 23, 27 y 28 al 28. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. ¿Qué decía Juan? ¿Qué decía Pablo? ¿Qué decía Mateo? Lo que decía Ezequiel, lo que dice la Tanakh. Ellos estaban repitiendo, porque cuántas veces, miren hermano, yo tenía un ministerio en Nicaragua y yo me sentaba con los líderes y mucho traje, mucha corbata, y a veces uno me venía a decir un chisme del que estaba predicando y estaba con la mujer de aquel, y yo veía un desastre dentro de las iglesias, pero por fuera ellos se ven bonitos y aleluya y amén
¿Y cuántas almas has traído a los pies de Cristo? ¿Y qué haces tú? O sea, primero Cristo que la familia. Y vemos a estas personas tan enfocadas. No que a nosotros no nos pueda pasar. No estoy diciendo que nosotros estamos arriba y ellos están abajo. No que no nos pueda pasar, porque tenemos que estar siempre vigilando, ¿verdad? Pero vemos este tipo de personas y por fuera, verdaderamente, parecieran ser personas que aman a Yahweh, pero en realidad están muy lejos de la instrucción, muy lejos de la Torá, muy lejos de lo que Yahweh desea de nosotros. Por eso Él dice, arrepiéntete, vuelve a mí, para que puedas vivir. Vuelve a mí. Y esa, porque más adelante vamos a ver lo que es la paciencia de Yahweh. Esa es su paciencia. Conmigo tuvo mucha paciencia y la sigue teniendo y creo que la va a seguir teniendo, ¿verdad? Pero, pero hay personas que no tienen ningún temor, que pueden robar, que pueden adulterar, que pueden cometer tanto tipo de cosas y pensar en los que creen en el arrebatamiento, que si vienen, se van a ir porque simplemente levantaron la mano, hicieron una oración de salvación y yo nací en la iglesia y yo soy una de las que se va. Cuidado con eso, cuidado con eso. Tenemos que tener un temor reverente porque hablábamos de eso, de todos los días decir, Abba, perdóname por mis pecados, hasta los que me son ocultos. Cuidado con eso. Lo que nosotros pensemos, que pensemos que estamos vivos y en realidad estamos muertos. El Mari, versículo, dime. si nomás para aportar tantito en Ezequiel, dice, convertíos y viviréis. En el original, dice en hebreo, volveos, tiene teshuvá ahí. Y como habíamos aprendido, es regresar, volver, como acabas de decir. Entonces, como para abrir boca a lo que sigue ahí abajo, Ezequiel nos está diciendo regresar, que volvamos. La cosa es, ¿a qué vamos a regresar? ¿A qué vamos o a qué hay que volver? Eso es lo que hay que ver ahorita más adelante. Aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Entonces dice, no he hallado tus obras perfectas. ¿Cómo serán medidas nuestras obras? ¿Cuáles son las obras? ¿Qué pensamos nosotros que son las obras? ¿O cómo vamos a ser medidos? Si alguien puede buscar Deuteronomio 8:11, Josué 1:8, Malaquías 4:4, Mateo 5:17 al 20. Dice, cuídate de no olvidarte de Yahweh, tu Eloah, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Amén. Josué 1:8. Tantito, Mari, mi versión, la textual, dice, cuidaréis de cumplir todo el mandamiento. Amén. Todo el mandamiento, dice. No nada más una parte o un pedacito o a tu manera. Dice, cumplir todo el mandamiento. Amén. Josué 1:8, ¿quién lo encontró? Amén. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Amén. Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Amén. Mateo 5, del 17 al 20. Lo leo. Sí. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Sardis?
estaba olvidándose de la Torá, estaba olvidándose de los mandamientos de Yahweh, estaba retrocediendo y, y me causa, o yo antes en el cristianismo decía, ay, pero es que son muchos mandamientos, ay, es que muchas cosas, y es que eso no puede ser así. Pero hay un versículo que pareciera que cuando somos cristianos se borra de nuestras Biblias, ¿verdad? Que es Primera de Juan 5:3, que dice, pues este es el amor de Dios. Este es el amor a Dios, ¿verdad? El amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Quiere decir que no son difíciles de cumplir. Nosotros, el que nos ve por fuera, nosotros vivimos una vida normal, estamos aprendiendo Torah, estamos aprendiendo a caminar en la Torah como un bebé, como un niño pequeño. Ayer él y mi nieta se soltó a caminar como que ya camino. Y ella caminaba, pero se caía y caminaba. Y yo la veía y yo decía, es como nosotros en la Torah, es como nosotros en la Torah. Estamos como que empezando a caminar, pero eso es lo lindo, porque así como él iba a crecer, iba a caminar fuerte, así nosotros vamos a ir creciendo y vamos a ir caminando fuertes en la Torah, pero no son gravosos, no son gravosos. Entonces, somos medidos con la Torah. Así es que vamos a ser medidos. Apocalipsis 3:3. Amén. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Aquí vamos a leer primero Deuteronomio 6, por favor, que me lean Deuteronomio 6 del 1 al 9. A ver cuál es o sea, qué es lo que está diciendo Yeshua aquí. Acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, o como dice la Biblia de Alejandro, o devuélvete, vuelve a mí. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Amén. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Eloah mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Eloah, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Aquí hay un claro recordatorio al Shema. Al Shema. Escucha, Israel, a regresar a los caminos de Yahweh. Vuelve, pueblo mío, arrepiéntete. Pero esto no es, mire, para el que vaya a escuchar este video, para el que lo vaya a ver, esto no es para los judíos, esto es para todo aquel que escuche esa voz, vuelve a mí, regresa a mí, vuelve a los caminos, vuelve a los caminos. No es simplemente Deuteronomio 6, no es solamente para el judaísmo, es para todo. Porque como dijo Darío ahorita, llegue a su casa,
corte esa bendita hoja del centro de la Biblia, porque es lo mismo, es lo mismo. Desde que empezamos la enseñanza hasta ahorita, hemos visto, Tanakh, los discípulos vuelven a repetir en el Brit Hadashah, no hay nada nuevo. Recuerda lo que ha recibido, que recibimos, que se recibió en el Monte Moré, Torah. ¿Qué hemos escuchado? Torah. ¿Qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? Torah. Las instrucciones. No hay otra cosa. Mire, Yeshua no enseñó nada nuevo. Él decía lo que el Padre ya había dicho. Ya había dicho. Por eso es que no hay ningún error en la enseñanza. Por eso es que no se consiga, aunque le busquen el error en la enseñanza de Yeshua, no pueden, porque él hablaba de Tanakh, de los profetas, de los salmos, del Pentateuco. Ahí estaba él, ¿verdad? Entonces, aquí en Apocalipsis 3:3 hay una advertencia. La advertencia dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, hermanos, si ustedes pueden buscar 2 de Pedro 3:10, Apocalipsis 16:15, Primera de Tesalónicas 5:1 y 2, a ver, porque aquí Juan no estaba diciendo nada nuevo. No hay ningún misticismo, no hay misterio, no hay nada escondido. Aquí hay Torah. Si alguien consiguió 2 de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay, serán quemadas. Amén. A ver, Apocalipsis 16:15. Amén. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Primera de Tesalónicas 5, del 1 al 2. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Adón viene así como un ladrón por la noche. Amén. Entonces, ya es algo que se venía diciendo. Hey, porque nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Mira, hay tanta gente en YouTube dando día y hora, pero es que eso está en contra de las escrituras. Es que la escritura, mira, el mismo Yeshua dijo, nadie sabe, ni el día ni la hora en que se vuelva a venir. Nadie lo sabe. Tenemos que estar apercibidos. Mateo 24:43, no lo busquen, y Lucas 12:39 dice, ahí habla el padre de familia, ¿verdad? Pero voy a leer Lucas 12:39 al 40. Versículo 39 del 12 dice, pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y el 40 dice, vosotros pues también estad preparados, usted y yo. Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. No sé cómo hay gente que se atreve a dar fecha, hora, día, mes y año, pero las escrituras son muy claras. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar? Bueno, la respuesta la acabamos de dar en Apocalipsis, en Deuteronomio 6, del 1 al 9. ¿Usted quiere saber cómo tiene que estar apercibido? ¿Cómo tenemos que estar preparados? Vuelva a Deuteronomio 6, del 1 al 9. Ahí Yahweh nos deja específicamente cómo podemos hacer
para nosotros estar preparados para ese momento, porque nadie sabe. ¿Alguien quiere agregar otra cosita? ¿O continuamos? Ok, continuamos. Apocalipsis 3, 4 y 5. Si alguien lo quiere leer, por favor. Ok, lo voy a leer yo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, yo recuerdo cuando yo estaba en el Evangelio que yo me imaginaba vestida de blanco, ¿verdad? Porque yo no entendía en absoluto las alegorías. Yo no sabía que eso existía ni con qué se comía. En realidad, lo vine a escuchar fue con Darío. Pero vamos a ver qué son esas vestiduras blancas. Vamos a buscar Isaías 16:10, perdón, Isaías 6:1-10, Colosenses 3:12 y Apocalipsis 7 del 13 al 14. Amén. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Yahweh. Mi alma se alegrará en mi Eloa, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Amén. Colosenses 3:12, si alguien lo encuentra. Lo leo. Amén. Léalo, hermano. Adelante, Omar, tranquilo. Amén. Vestidos pues como escogidos de Eloa, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Antes que leamos Apocalipsis, quiero hacer un pequeño punto, ¿verdad? Porque el 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. Quiere decir que el vestido ya está puesto. No han manchado sus vestidos, ¿verdad? Y aquí vemos que el vestido en realidad no es algo físico, no es algo físico. Tenemos que vestirnos de justicia, tenemos que vestirnos de alegría, tenemos que vestirnos de amor. Si alguien consiguió Apocalipsis 7, 13 y 14, por favor. Amén. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran aflicción y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Amén. Se dan cuenta que es completamente alegórico, como unas personas que están vestidas de rojo van a emblanquecer los vestidos con la sangre del Cordero. Estamos hablando, hermanos, de salvación. Estamos hablando de justicia. Estamos hablando de vida. Yo les voy a decir unos versículos para que queden grabados, pero eran muchos. ¿Usted quiere saber más sobre vestiduras blancas? Lucas 9:27, Marcos 9:3, Daniel 7:9, Mateo 17:2, Mateo 28:3, Marcos 16:5, Apocalipsis 3, 4, 6, 7, 19. Habla de vestiduras blancas y resplandecientes. Habla de vestiduras como luz, hablan de vestiduras como resplandecientes y hablan de vestiduras como nieve. Si usted quiere saber más y ver más acerca de esto, ¿verdad? Hay una cosita, hermana. Yo no sé, Alejandro, cómo lo tenés vos en la traducción, en el Apocalipsis 7:14, porque las traducciones más antiguas dicen distinto. Ay, ¿cómo dice? Los que Cuando lavaron dice sus ropas. los que lavaron sus ropas, ese, en la Biblia del Oso de 1563, creo que es,
dice los que guardaron la ley. Los que Ah, guardaron la ley, ¿sí? En lugar de los que no mancharon su vestidura, dice los que guardaron la ley. amén. Que te iba a Amén. comentar también que sí estamos hablando de esto, pero estamos hablando de obras, estamos hablando de acciones. Cada vez que dice vestíos, vístanse, laven, o sea, lo dice, es uno mismo. O sea, no es de que Dios me lavó, Eloa me vistió, o sea, sí, pero dice que uno mismo tiene que lavar, tiene que vestirse, tiene que emblanquecerse. Entonces, usted está hablando claramente de acción, de obras. Como decía, como dice Darío, de dejar de hacer, o sea, de arrepentirte y empezar a hacer, o sea, obedecer la Torah. Claro, eso es lo que llama la atención, porque el apóstol Pedro también decía, sed santos porque Él es santo, decía, sed santos porque Él es santo. Y esa expresión no es ocurrencia de Pedro. Nosotros vamos al Levíticos, Levíticos 11, Levíticos 22. Después de cada instrucciones decía, sed santos porque Dios es santo, porque yo soy santo, dice, ¿no? Entonces, en la lista de alimentos limpios, termina esa lista diciendo, sed santos porque yo soy santo. O sea, la santidad tiene que ver con lo que uno come. Cuando habla de conducta, sed santos porque yo soy santo. Cuando habla de vestimenta, sed santos porque yo soy santo. Que no era un abracadabra, no era un pum, ahora sos santo, pum, ahora no sos santo. No era que no tengo que hacer nada, aparentemente no. Aparentemente dice los que lavaron sus vestiduras, no los que fueron lavados, los que lavaron sus vestiduras, los que guardaron los mandamientos. Amén. 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 También quería aportar también exactamente lo que está comentando el hermano Darío. Y por eso ahí en Romanos 10, que dice que el fin de toda la ley, que es muy mal interpretado ese versículo, el fin de toda la ley es el Mashiach, es Cristo, es Jesús, Yeshua, como lo conozcan, y a lo que refiere es eso, que Él ya nos sacó del hoyo y ahora nosotros tenemos que caminar los pasos que Él nos dejó, ese ejemplo que Él nos dejó para poder llegar a ser como Él. La finalidad, la meta de la cual Pablo habla, es esa meta, esa carrera que todos tenemos que perseguir hasta el fin, ¿verdad? Entonces depende de nosotros el blanquear nuestras vestiduras, ¿verdad? El blanquearlas. Él ya nos sacó del hoyo, pero ahora es nosotros caminar. Y eso implica hacer todo lo que ya Mari dijo al principio, Deuteronomio, Shema, todo. Y a eso es lo que quería aportar poquito. Amén. Amén. Pero también dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida. ¿Cómo? Y no borraré tu nombre del libro de la vida. O sea, si Yeshua fuera una segunda persona, en este caso no dicen un segundo Dios, pero si fuera una segunda persona, él tiene esa potestad, o es Yahweh que tiene esa potestad de borrarnos de ese libro de la vida. Pero vamos a ver qué dice Éxodo 32, del 31 al 33, y Daniel del 12, del 1 al 2. El 31. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahweh respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Amén. ¿Quién consiguió Daniel 12, del 1 al 2? Daniel 12, 1 del y 2. 1 al 2. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo,
y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Para los que escuchan el canal o entran por primera vez, hay un tema que tenemos sobre el ángel Miguel. Eh, es bueno que lo vean para poder entender quién era el que estaba ahí, quién era el que estaba, ¿verdad? Pero este libro, estamos hablando de este libro, entonces pensamos, hay un libro en el cielo que se abre y se saca el polvo y vamos a escribir el nombre y si me porto mal lo borran y si me porto bien lo escriben. Y yo me imaginaba un libro de fantasía cuando estaba en el cristianismo, pero meditando en esto, eh, estar en el libro de la vida es estar en las memorias de Yahweh, es estar en su memoria. Cuando nosotros nos hacemos presentes como hijos, cuando nosotros cuidamos lo que es su mandamiento, estamos presentes en su memoria porque estamos vivos. Porque el que está muerto, para Yahweh está muerto. Y el que está vivo, para Yahweh está vivo. Y el que se arrepiente, para Yahweh pasa de muerte a vida. Yo lo veo así, Darío, si tú quieres dar otra observación sobre el libro de la vida, los micrófonos son tuyos, pero yo lo veo así, como las memorias de Yahweh, ¿verdad? Claro, y bueno, básicamente dice lo mismo de diferentes formas a cada iglesia, ¿no? Cuando les promete, les dice, al que venciere, le daré de comer del maná, al que venciere, le daré de comer del fruto del árbol de la vida, al que venciere, no lo borraré del libro de la vida, ¿sí? O sea, es la misma promesa de diferentes formas. Obviamente son hebraísmos porque no es que hay un libro, ¿sí? Sino que son formas de decirte algo que uno tiene que entender. ¿Qué es lo que hace Yahweh? Te está dando vida, vida eterna, ¿sí? Ya no vas a ver muerte, ¿sí? Hay una vida que es la vida que hay que verla con los ojos de Yahweh. Porque les digo, cuando se le dijo a Adán, el día que comieras, ese mismo día ciertamente morirás, el hombre comió y vio que no le pasó nada, pero sin embargo, para Yahweh, ese murió, se apartó, se separó, se cortó el vínculo de la vida eterna. Ser humano que fue creado perfecto para ser eterno, se cortó eso, ¿sí? Entonces, ese camino de regreso al Padre es para todos, no es para los judíos solamente. Nosotros estamos llamados a volver al Padre. El camino es la Torá, ¿sí? Mashiach revelado. Eso es el camino. Pero el camino ¿a qué? A volver al Padre. Por eso Mashiach dice, nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que por regresar a Él. Amén. Amén. Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces dice, el que confesare, ¿verdad? Si alguien puede buscar Mateo 32-33, Lucas 12:8 y 9. Lo leo. Mateo 10, 32, 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Lucas 12:8 y 9. Amén. Lucas 12, del 8 al 9. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también delante de los ángeles de Eloa. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Eloa. Amén. Y Yahweh, ¿dónde estaba en Lucas 12? Porque en Mateo dice, yo le confesaré delante del Padre, pero en Lucas dice, yo le confesaré
delante de los ángeles. Obviamente, Yeshua ya, es como decíamos ayer, ya pasó a ser el mártir a yo soy Yahweh, yo soy Eloa, el que te habla, el que te revela, el que te dice, es él. Ya él no tiene que esconderse, o porque me meto por aquí, me meto por allá, porque no es mi hora, no es mi tiempo. No, ya él se revela tal como él es. Y el 6, Apocalipsis 6, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a ver cuántos espíritus hay. Si es la tercera persona de Dios, vamos a ver cuántos espíritus hay. Por favor, vayan buscando Gálatas 4:6, Romanos 8:9, Primera de Pedro 1:11, Isaías 61 del 1 al 2, Hechos 16:7, Filipenses 1 y 2. Amén. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Eloa envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Romanos 8:9. Amén. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Eloa mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. Amén. Primera de Pedro 1:11. Indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Isaías 61, 1 y 2. A ver, dale, El Omar. espíritu de Yahweh, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Eloah nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Hechos 16:7. Amén. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Amén. Filipenses 1:19. Porque sé que esto me resultará en liberación por medio de vuestra oración y la suministración del espíritu de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, aquí, ¿cuántos espíritus son? ¿Cuántos espíritus hay? Vimos que estaba el espíritu de Mashiach, el espíritu de Yahweh. El espíritu no les permitía. Y encima hay 7 espíritus, espíritu de sabiduría, espíritu. ¿Cuántos espíritus son? Hay solo uno. Es Yahweh. Yahweh es espíritu. Y cuando Él nos manda su espíritu, nos está enviando de Él, porque Él es espíritu. No es un espíritu que se divide. O el Espíritu Santo, porque yo no puedo estar en la tierra porque la tierra se vuelve nada. No. Las escrituras dicen, hermanos, pueden buscarlo, el que esté escuchando el audio. Yahweh es espíritu. Y si Yahweh es espíritu, cuando habla del espíritu, está hablando del espíritu de Yahweh. Si Yeshua es Yahweh, cuando habla del espíritu del Hijo, es Yahweh, es Yahweh, es Él, en todo y por todo, arriba, abajo y dentro de cada uno de nosotros. Y a este punto, bueno, si tienen algo que aportar, ¿verdad? A lo que es el espíritu, voy a Sí. pasar a la... Ajá. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, porque dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu.
sea, el Amén. espíritu, si el espíritu de Mashiach mora en vosotros, dice, si tenéis el espíritu de Dios, es el texto de Romanos, ¿no? Tenemos el espíritu en nosotros y Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, ¿quién es el que está siendo formado? O sea, ya tenemos la Trinidad adentro, ¿sí? Si fuese trinitario, esto tenemos tres adentro, trillizos, ¿sí? Obviamente las escrituras están identificando al mismo, al Ruach, al Espíritu de Dios como el Espíritu de Masías, ¿sí? El Espíritu de Santidad. Es el mismo, no es que son tres, y eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Porque Yahweh, cuando se habla de él en el Tanaj, tiene un solo rostro, ¿sí? Tiene una voz, tiene un corazón, un alma, cuando lo hacen como una especie de la antropomórficamente a Yahweh, nunca como tres, ¿sí? Se refiere a él como una mente, ¿bien? Entonces, entender eso, se habla del Rúa, se habla del Espíritu, en el Tanaj fue revelado, las mismas palabras que el que decía, el que tiene oídos para oír, oiga, en el ministerio de Mashiach lo decía él. Y ahora vemos que el Espíritu es el que está diciendo las palabras de Mashiach, las mismas palabras, ¿sí? Es que Él es el mismo, no son dos ni tres. Amén. Amén. Y bueno, aquí una pregunta que hacerles a ustedes, ¿por qué vendría lo que es el mensaje a Filadelfia? Pero el mensaje a Filadelfia y el mensaje a la Odisea son también como que extensos. Tal vez, si ustedes quieren, seguimos o nos detenemos aquí para no dejar esa iglesia Filadelfia como por la mitad, sino que hacerlo completo. No sé qué piensan ustedes. No, yo creo que lo podemos continuar en el próximo Shabbat, ¿sí? Se ha hecho un análisis bastante minucioso, y eso es lo bueno, ¿no? Encontrar que tenemos bastante para hablar y podíamos aportar muchísimo más todavía. Eh, lo lindo es cuando uno escucha y escucha las escrituras, escucha lo que se está diciendo y está identificando que Mashiach está en todo. Él es el todo en todos, ¿sí? Eh, y bueno, muy bueno el análisis, hermana, el enfoque que le diste, ¿sí? Porque sí que se puede hablar mucho, sí que se puede hablar mucho y lo desarrollaste muy bien. Excelente, Mari, excelente. Muy bien desmenuzado, María, excelente. Es que Apocalipsis es muy rico Bien, hermana. y lo hice línea por línea porque veo tanta riqueza, ¿verdad? Y pero entonces ahora en Filadelfia viene, yo soy el santo, el verdadero, entonces ya él se muestra tal cual. Me parece que hay que darle como que importancia, ¿no? A lo que son las otras dos iglesias. Claro, es que se revela, el Mashiach se revela, y miren que Apocalipsis hay textos que son demasiado claros, ¿sí? Cuando vamos llegando al final de Apocalipsis, vamos a ver que Él es el único, ¿sí? Que no hay dos ni tres en el cielo, que es Él solo, Él es el único, el Todopoderoso, ¿sí? Él es Dios, Eloah, sobre todo. Amén. Así que yo sé que estas enseñanzas a una mentalidad trinitaria les choca porque vienen a la mente un montón de versículos, ¿sí? Hermanos, todo eso tiene respuesta, todo eso tiene respuesta. El asunto es estar dispuesto a pesar la doctrina. Porque si uno está enseñando algo, ¿por qué lo está enseñando? ¿Porque las escrituras lo dicen o porque te dijeron que eso dicen las escrituras? ¿Sí? Entonces las escrituras hablan por sí solas. Las escrituras revelan a Yahweh manifestado en carne. Eso dice. Dios se manifestó en carne. Él se manifestó en carne.
manifestaciones. Esto no es modalismo. Esto es que el único, el todopoderoso, se manifiesta de diferentes formas y no deja el cielo por estar en la tierra, porque Él es Yahweh en los cielos, Yahweh en la tierra. No hay nada que se pueda salir de su presencia. Si a dónde me iré de tu espíritu, es que es Él. Es Él. Amén. Muy bueno, hermana. No sé si alguno quería aportar algo más de lo que hemos visto. Está buenísimo, de verdad que está para verlo varias veces. Amén, María. Amén. 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 Queda grabado. Entonces, todos los aportes que puedan hacer la comunidad que está viendo este mensaje por YouTube, puede dejar sus aportes en los comentarios, la casilla de comentarios. De paso les comento que también vamos a dejar un enlace para el otro canal que se están haciendo videitos breves de enseñanza, de evangelización, el ABC, entender por qué predicamos lo que predicamos, ¿sí? Y desde lo básico, las mismas escrituras se explican por sí solas, ¿sí? No son ideas nuestras. Esto es lo que los apóstoles te enseñan acerca de la Biblia, ¿sí? Así que bueno, hermanos, si no hay más nada que agregar, se proclamó el Evangelio, se proclamó la palabra. Bendito sea Yahweh, porque Él está en medio de esta comunidad, en cada corazón dispuesto a recibir su verdad. Amén. Así que, Alejandro, te damos la palabra para cerrar esta reunión. Amén, amados. Vamos a agradecer y a orar. Amado Yahweh, Eloah de Abraham, Isaac de Jacob, Yahweh Elohenu, te damos muchas gracias por permitirnos el escuchar, el placer de escuchar tu palabra, tu escritura, tu Torah, porque nos vuelves a repetir una y otra vez que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y te rogamos que nos ayudes a cada día decidir regresar, que cada día decidamos volver, que cada día decidamos obedecer todo el mandamiento. Yahweh, que por repetición de una y otra vez podamos guardar ese mandamiento siempre y ser fortalecidos cada vez que lo guardamos, porque nos acerca a ti, porque nos deja conocerte aún más, porque nos deja tener libertad, tener sanidad, tener paz, tener abundancia. Gracias por esta comunidad que hoy nos hemos reunido, no tan solo en esta sala de chat, sino también aquellos que ven este video y que lo seguirán viendo. Gracias por todos aquellos a los que hemos escuchado el silbido del pastor y la voz de Mashiach y hemos decidido regresar. Gracias, Abba, por aquellos que vendrán. Te ruego que sean fortalecidos y que así como nos gozamos juntamente contigo de que vienen, que podamos ser también instrumentos para poder responder, para poder ayudarles. Y Yahweh, te ruego que nos unas más, que nos fortalezcas más como familia, como casa de Israel, en unidad, en el vínculo de la paz, a través de Mashiach. Gracias por este Shabbat que hemos finalizado. Gracias por todos los hermanos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Hermano. Qué bueno. Amén. La gente...